Buenas tardes. A nombre del Instituto de Geofísica de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a este seminario en su modalidad Quédate en casa. El ponente en esta ocasión es la doctora Diana Rojas Castillo, quien recientemente se incorporó al Instituto de Geofísica como investigadora. El título de su plática es Hojas de corriente en el sistema solar. La doctora Rojas estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es egresada del posgrado en Ciencias de la Tierra, donde realizó sus estudios de maestría y doctorado en el área de ciencias espaciales, trabajando de investigación sobre la interacción del viento solar con el choque de proa terrestre. Realizó una estancia postdoctoral en el Space Physics Institute en Suiza, en donde estudió la interacción del viento solar con planetas no magnetizados y también trabajó en los procesos de calibración de datos crudos del experimento de plasma Aspera 3 a bordo de la misión espacial Mars Express. La doctora Rojas realizó un segundo postdoctorado en el Space Research Institute en con un proyecto de investigación sobre reconexión magnética en el ambiente cercano a la Tierra, con mediciones in situ de la misión Magnetospheric Multiscale. La doctora Rojas también ha participado activamente en la docencia, tanto a nivel licenciatura como posgrado en Ciencias de la Tierra, y actualmente es investigadora del Departamento de Ciencias Espaciales del Instituto de Geofísica, en donde trabaja en el proyecto Dinámica de Partículas y Estructura de la Hoja de Corriente de la Tierra durante procesos de reconexión magnética. Este proyecto tiene también aplicaciones a otros ambientes planetarios. Muchas gracias, Diana, por aceptar la invitación a dar este seminario y te cedo el micrófono. Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días, buen día a todos. Espero que todos se encuentren bien. Y ahora voy a comenzar con este seminario que les presento. Como dijo la doctora Blanco, el título de este seminario es Hojas de corriente en el sistema solar y en él básicamente estoy trabajando con datos de emisiones in situ para analizar la hoja de corriente en la magnetosfera terrestre. Para empezar con el tema de este seminario, hay que aclarar qué es una hoja de corriente. Y bueno, en términos muy simples, partamos de la idea de que tenemos un campo magnético y que este campo magnético, como todos sabemos, no existen monopolos magnéticos, tiene entonces dos polaridades, positivo o negativo, o norte y sur, como se le quiera llamar. Y en el caso de los campos magnéticos, cuando tenemos dos campos magnéticos, ya sea con orientaciones distintas o el caso en el que uno de los campos magnéticos es nulo y el otro tiene un valor finito, entre estos campos magnéticos de distinta polaridad se genera una región de transición. Esta región de transición, que también se identificaría como una capa frontera, tiene la característica de que se genera una corriente eléctrica dentro de ella. Lo que sucede es que las partículas que están en la región donde predomina el plasma, donde quien predomina es justamente el movimiento de las partículas, se mueven hacia la derecha y encuentran una parcela de plasma con un campo magnético distinto. Pero justamente una de las características de los plasmas magnetizados es que estos no se pueden mezclar entre sí, de manera que lo que encuentran las partículas que vienen del lado izquierdo hacia el derecho es una frontera a la cual no pueden traspasar. Y lo que sucede con estas partículas es que se deflectan. Al deflectarse hay un efecto global
en el que pareciera que las partículas son reflejadas, pero esto simplemente es la deflexión de las partículas que regresan hacia la región de donde venían. Ahora, como las partículas, en este caso electrones y iones, tienen cargas diferentes, estas se van a mover de manera distinta cuando son deflectadas. Y justamente esta especie de desacoplamiento entre el movimiento de los electrones y los iones es lo que genera la corriente al interior de esta capa frontera. En general, se dice que las partículas se mueven alrededor de medio radio de giro, que es una de las características, de las longitudes características de los plasmas. En términos de este pequeño giro que dan, se puede hablar de que el ancho de una hoja de corriente está alrededor de un radio de giro de los iones, pero también habrá que considerar que hay una parte de la dinámica que ocurre a la escala de los electrones, la cual es mucho, mucho menor que la de los iones. La hoja de corriente también va a tener una longitud y esta longitud va a tener que ver con, en tanto haya estos dos campos magnéticos distintos, en tanto haya esa frontera, va a existir la hoja de corriente. Y por otro lado, de acuerdo a la ley de Ampère, no nos preocupemos, no vamos a ver muchas ecuaciones en esta ocasión. Baste decir que con la ley de Ampère lo que que se interpreta es que si existe una corriente al interior de esta frontera, pues entonces se va a experimentar cambios que podrían ser rápidos, cambios espaciales en el campo magnético. De manera que la hoja de corriente va a tener como características principales, por un lado, una elevada corriente, una elevada densidad de corriente a su interior y asociado va a haber cambios en el campo magnético. En relación con estos cambios que sufre el campo magnético, se puede estudiar la hoja de corriente a partir de lo que se conocen como perfiles verticales del campo magnético y de la densidad de corriente. Y estos perfiles verticales son justamente los que les muestro en las gráficas de la derecha. Antes de explicar cómo leer estas gráficas, vayamos al esquema que está del lado izquierdo, en el que se muestra un sketch de cómo se ve la hoja de corriente. Tenemos los dos campos magnéticos con orientaciones distintas. En la parte de arriba el campo magnético va hacia la izquierda, en la parte de abajo el campo magnético va hacia la derecha. Al centro se encuentra la hoja de corriente con una densidad de corriente J. Y si hiciéramos un corte transversal de manera que, por ejemplo, una nave estuviera haciendo la trayectoria de la parte de abajo hacia la parte de arriba, atravesando la hoja de corriente, pues tendría que ver, por un lado, el cambio en la polaridad del campo magnético, de derecha a izquierda, o de negativo a positivo, y por otro lado, un aumento en la densidad, justo en la parte donde el campo cambia. Y es eso justamente lo que nos da la escala vertical que tenemos en el lado derecho. El panel de arriba corresponde al campo magnético y como podemos ver, este campo magnético se encuentra normalizado a un valor de fondo, por eso la escala está entre -1 y 1, pero podemos ver que el campo va a estar cambiando de un valor negativo a un valor positivo y va a pasar por 0. Y justo en la zona donde está pasando por un valor nulo, el campo magnético coincide en el panel de abajo con el máximo en la densidad de corriente que se mide en esta trayectoria o en este corte transversal. A partir de estos perfiles verticales, les decía, se puede estudiar la hoja de corriente, se puede reconstruir no solo el campo y la corriente, sino también otros parámetros.
Y dado que estamos viendo justo en el campo magnético este cambio de dirección, se identifica la hoja de corriente como una discontinuidad tangencial. Y a partir de esta identificación de una discontinuidad tangencial se pueden calcular, por ejemplo, los valores asociados con su velocidad de traslación, con el vector normal a esta superficie, a esta discontinuidad y otros elementos que veremos más adelante. Antes de continuar con algunas otras características de las hojas de corriente, quiero hablar del teorema de Alfvén, porque eso está íntimamente relacionado con estas estructuras. De manera global, las hojas de corriente han sido descritas en términos de la magnetohidrodinámica, que es el área de la física que estudia los fluidos en presencia de campos electromagnéticos. Bajo este enfoque, no hay, en el fluido no hay una distinción entre los electrones y los iones, y su descripción es a gran escala. La magnetohidrodinámica establece ecuaciones fundamentales para describir los plasmas magnetizados, y una de esas ecuaciones fundamentales es esta que se presenta esta primera que se presenta en la diapositiva, y es la ecuación de inducción. Esta ecuación de inducción pues va a describir las variaciones del campo magnético en términos de la convección del fluido y de la difusión del campo magnético. El primer término que corresponde a la convección, pueden ustedes ver que está metida la velocidad del fluido, y en el término correspondiente a la difusión del campo magnético está metida la conductividad. Ahora, esta ecuación de inducción es válida para los plasmas, ¿no? Y se establece a partir del teorema de Alfvén que esta ecuación va a ser válida para un plasma perfectamente conductor. Y en el caso de un plasma con conductividad finita, perdón. En el caso de los plasmas espaciales, sucede que su conductividad es infinita. Por eso se les conoce como perfectamente conductores. En este caso, el término de difusión se anula, de manera que los cambios en el campo magnético van a quedar, los cambios temporales del cambio magnético van a quedar expresados únicamente en términos de la convección del fluido. Y esta segunda ecuación, que es la que se le conoce como el teorema de Alfvén, lo que nos está diciendo básicamente es que el campo magnético, o más bien las líneas de campo magnético, se mueven como si fueran pegadas al fluido, al plasma, es decir, como si estuvieran congelados al plasma. De ahí que también se le conozca a este teorema como la condición de campo congelado. Y justamente en las hojas de corriente resulta que es una región importante, porque justamente ahí la condición de campo congelado se rompe. Ok. Ahora les he presentado una definición muy global y somera de qué es una hoja de corriente, una región de transición definida por un cambio abrupto en el campo magnético, básicamente en su polaridad, y por otro lado un incremento en la densidad de corriente, y además de que existe o puede ocurrir dentro de la hoja de corriente áreas donde no se cumple la condición de campo congelado. Estas hojas de corriente resulta que existen en distintos ambientes astrofísicos, ¿no? En el caso del sistema solar, existen, por ejemplo, asociadas a las ráfagas, como indico en la figura de la izquierda. Esta es una imagen de SOHO.
en la que se alcanza a ver una ráfaga en la parte de la cromósfera solar y luego se ve asociada esta eyección de masa coronal, que no es más que una explosión, una liberación violenta de material, material de la corona solar. Y asociada a esta ráfaga y a la eyección de masa coronal, se forma una hoja de corriente justo en esta parte, digamos, en los pies de las líneas de campo que permanecen todavía ancladas a la corona solar. Ahí existe la hoja de corriente. Además de esto, también en el Sol, pero más bien hacia el medio interplanetario, existe también una hoja de corriente de mucho mayor escala. Y como podemos ver en la imagen de la izquierda, de la derecha, que corresponde a mediciones de Ulises, tenemos una imagen del Sol en el fondo y sobrepuesto está por un lado la magnitud de la velocidad medida por la misión Ulises, como les comentaba, y también la polaridad del campo magnético interplanetario, es decir, del campo magnético del Sol que está permeando todo el espacio en el sistema solar, en la heliosfera. Y como ustedes pueden ver, resulta que está bastante bien dividido, al menos durante un mínimo solar que corresponde a esta imagen, a una región con campo magnético saliente o que se dirige hacia afuera del Sol y un hemisferio donde el campo magnético se dirige hacia adentro del Sol. De manera que entonces, justo en la parte ecuatorial, lo que se forma, lo que se estaría formando es una hoja de corriente de mucho mayor escala. En el sistema solar también existen, además de de las hojas de corriente asociadas a ráfagas y a las eyecciones de masa coronal, también existen las hojas de corriente dentro de las magnetosferas planetarias. Y en este esquema que les estoy mostrando, es un esquema, el esquema típico que se podría identificar para una magnetosfera planetaria. El objeto, el cuerpo planetario es este pequeño círculo donde está mi cursor, y se genera esta cavidad que funciona como escudo de la interacción del viento solar sobre el plasma planetario que está regido por el campo magnético del planeta en cuestión. Y se forman hojas de corriente, en este caso en el lado antisol o en el lado noche, como se le conoce, pero también se llegan a formar hojas de corriente en otras zonas en la magnetosfera, como bien podría ser al frente, en la nariz, y en algunas otras regiones de las cuales vamos a platicar un poco más adelante. Además de estas hojas de corriente dentro del sistema solar, también existen en otros ambientes astrofísicos. Y básicamente se van a formar hojas de corriente donde haya interacción de vientos estelares. Resultados sobre estas hojas de corriente nos indican que existen asociadas a los exoplanetas y existen distintos trabajos, mayormente de simulaciones al respecto. También se habla nuevamente de esta asociación de las hojas de corriente a ráfagas estelares. En este caso se habla de estrellas distintas al Sol, ¿no? También asociado a ráfagas gigantes en las magnetoestrellas, que no son más que estrellas magnetizadas, y de manera particular se habla que existen estas hojas de corriente en las estrellas de neutrones, en núcleos activos de galaxias, y también, por ejemplo, en sistemas de interacción de vientos estelares con discos de acreción, como muestro en este esquema a la derecha. De manera muy simple, les voy a explicar, porque la astrofísica no es precisamente mi campo de estudio, pero básicamente lo que observamos es muy parecido a lo que teníamos en el caso del Sol. Tenemos que existe el campo magnético asociado a la estrella,
hay un flujo de viento estelar que sale por las líneas de campo abiertas que permanecen en la estrella, y hay una interacción con un disco de acreción que está justamente interactuando con los vientos estelares y con el campo magnético de la estrella. Entonces, lo que se forma dentro de del disco de acreción, y otra vez aproximadamente en el plano ecuatorial, si esto se tratara de un caso ideal, se estaría formando esta hoja de corriente, ¿no? Y bueno, como comentaba en estas últimas diapositivas, la hoja de corriente o las hojas de corriente están presentes en distintos ambientes astrofísicos, de manera que se trata de estructuras que tienen un carácter universal, es decir, que existen de manera repetida bajo diferentes condiciones. Y nuevamente retomo el hecho de que en ellas se rompe la condición de campo congelado. Y a retomar esta idea del rompimiento de la condición de campo congelado tiene que ver con otro proceso que está íntimamente relacionado con la hoja de corriente, y que es la reconexión magnética. Y la reconexión magnética, no se puede hablar de ella sin hojas de corriente, y las hojas de corriente no se pueden describir sin los procesos de reconexión magnética. ¿Qué es la reconexión magnética? De manera muy simple, lo explico con este ejemplo de una liga. Pensemos en una liga. Supongamos que tenemos una liga y que queremos con ella atar algunos lápices. Si la liga está muy suelta, no vamos a poder sujetar los lápices, porque no va a haber una tensión suficiente en la liga. Sin embargo, si estiramos la liga e incluso le damos vueltas alrededor de los lápices, podrán mantener los lápices juntos. Y esto sucede porque justamente lo que hicimos fue proporcionarle energía a la liga, la cual mantuvo almacenada esta energía, y de esa forma mantuvo juntos a los lápices. Ahora, si nosotros siguiéramos estirando y estirando y estirando y estirando la liga, y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, es que llega un punto donde esa liga ya no resiste más, donde ya no es capaz de sostener o de almacenar toda la energía eh, que se le está dando justo con el estiramiento, y se rompe. Y se rompe de una manera muy violenta, además, ¿no? Y esto es un símil bastante simple con la reconexión magnética. La reconexión magnética va a estar asociada con el estiramiento de líneas de campo magnético, que sería un poco el equivalente en este caso con la liga. Entonces, dejando ahora ya la analogía de la liga, pensemos nuevamente en la reconexión magnética, donde aquí no tenemos una sola liga. En el caso del campo magnético, de las líneas de campo magnético, y que pensáramos en ella como estas ligas, obviamente tenemos más de una, no podemos tener una, y esto es pues porque el campo magnético no tiene una sola polaridad. Necesitamos ligas que vayan en un sentido y en otro sentido para que éstas sean verdaderamente precisas al representar un campo magnético. En el esquema que tenemos a la derecha se muestra básicamente el proceso de reconexión. Lo que tenemos entonces es un dipolo que estaría en esta parte de casi en la orilla izquierda del esquema. Hay un campo magnético que sale en la región inferior, que va hacia la derecha, y que estas líneas de campo magnético que son o serían cerradas, entrarían por la parte superior, dirigiéndose entonces este campo magnético hacia la izquierda. Si estas líneas de campo magnético se estiran y se estiran y se estiran,
y se van moviendo al mismo tiempo hacia la parte central por un efecto de presión, de un gradiente de presión hacia, o de manera tal que quedan líneas de campo con polaridades opuestas pegadas, lo que sucede ahí es que estas líneas de campo que se han estirado tanto y tanto y tanto, ya no soportan la tensión magnética, se forma lo que se conoce como una región de difusión, que sería justamente el recuadro en blanco, y se rompe la condición de campo congelado que les decía hace unos minutos. Cuando se rompe la condición de campo congelado, entonces el campo magnético, las líneas de campo magnético literalmente se rompen, se abren, y eh, lo que sucede es que no puede persistir una línea de campo magnético con una sola polaridad. De manera que estas líneas de campo magnético que han sido abiertas de manera espontánea y rápida, se van a conectar o reconectar, en este caso, con la línea de campo que encuentren más cerca con la polaridad opuesta. Y eso entonces es lo que estaría formando, lo que se estaría formando a partir de la región de difusión, y generaría estas líneas de campo que parecen que tienen un chipote hacia el centro, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, por un lado tenemos el estiramiento de las líneas de campo magnético que se mueven hacia la región de difusión donde se viola la condición de campo congelado, y por otro lado tenemos líneas de campo magnético abiertas, que se podrían considerar abiertas porque han sido estiradas y estiradas y estiradas hacia la parte, en este caso hacia la derecha de la pantalla, pero al mismo tiempo tenemos líneas de campo que al ser reconectadas se vuelven cerradas y se deforman en estas dos regiones laterales de la región de difusión. Justo cuando se deforman estas líneas del campo magnético, lo que ocurre con las partículas es que experimentan una aceleración porque están justamente en una región donde hay líneas de campo magnético abiertas y líneas de campo magnético cerradas. Justo en esta frontera, las partículas son aceleradas y se forman entonces parcelas de plasma que salen eyectados de esta región de difusión. Y estas parcelas de plasma suelen alcanzar velocidades muy altas, de ahí que se les llamen jets o chorros asociados a la reconexión magnética. Y que estarían, en el caso del esquema, mostrados por estos pequeños globos grises. Ahora, eso es por un lado lo que pasa con el campo magnético, muy en la misma tónica que la explicación de las ligas, pero en el caso de un plasma, en el caso de los plasmas espaciales, pues también tenemos ahí a las partículas metidas, ¿no? Y estas partículas también tienen una dinámica propia. No solo el campo magnético está ahí, sino que también va a haber algo relacionado con el plasma. Y lo que sucede con el plasma es que el plasma va a estar viajando en las líneas o a través de las líneas de campo. ¿Por qué? Porque en estas regiones se satisface el teorema de Albeni. El plasma, que es el plasma ambiente que tenemos en este ejemplo, se estaría moviendo hacia esta región central del esquema. ¿Por qué? Porque las líneas de campo son estiradas y jaladas hacia esta parte. Entonces el plasma se tendría que mover hacia adentro. Y como les mencionaba, justamente cuando este plasma entra hacia la región de difusión, no le queda de otra que salir de alguna forma. Y la forma en la que sale es en estos jets que les explicaba, que son acelerados en las fronteras entre líneas de campo abiertas y cerradas. Esta formación de los jets también está asociada con un aumento de temperatura del plasma. Y este aumento de temperatura resulta muy interesante porque la reconexión magnética puede ser un proceso muy, muy eficiente para transformar energía, de tal forma que hasta un medio de la cantidad total de energía magnética que estaría almacenada
en esta hoja de corriente, se podría transformar en un incremento de temperatura del plasma. Mencionaba entonces que este proceso de reconexión magnética es un proceso ideal para convertir energía magnética, energía del campo magnético, en energía del plasma. ¿A partir de qué? Pues a partir del reordenamiento del campo magnético. Justamente el reordenamiento es este rompimiento y reconexión de las líneas de campo. Dentro de la reconexión ocurren procesos a diferentes escalas. Por ejemplo, tenemos por un lado que se puede pensar en un efecto de gran escala, la aparición, la formación de los jets de plasma, que eso sería algo a nivel macroscópico, muy bien descrito por la magnetohidrodinámica, pero también tenemos justamente este aumento de temperatura que está asociado con el movimiento individual de las partículas en una función de distribución. Y eso estaría asociado con procesos de pequeña escala que estarían explicados entonces en términos de la teoría cinética, por ejemplo. Y en este sentido, pues resulta que si bien el enfoque magnetohidrodinámico es el que ha dado o ha estudiado de manera más, durante muchísimo más tiempo la reconexión magnética, pues resulta que este enfoque no es suficiente, justamente porque hay en los plasmas va a haber una interacción de partículas cargadas con campos electromagnéticos. Entonces ya no solo requerimos la visión global, sino requerimos irnos a la microescala de los procesos físicos detrás de la reconexión. Ahora, antes de continuar, me gustaría mencionar, por ejemplo, por qué es importante la reconexión magnética asociada a estas hojas de corriente. Hay varias razones por las que en la vida práctica por las que es importante. Por un lado, porque es un proceso de conversión bastante eficiente que se puede reproducir de manera perfecta en plasmas de laboratorio. Por otro lado, como existe reconexión dentro de hojas de corriente asociadas a ráfagas y eyecciones de masa coronal que finalmente emiten radiación que puede alcanzar la magnetosfera de la Tierra, pues entonces es importante estudiar la reconexión magnética porque será importante estudiar cómo esta radiación o estas parcelas de plasma o de partículas energéticas provenientes del Sol afectan la magnetosfera terrestre y eventualmente estas podrían perturbar tanto señales en la ionosfera que pudieran, por ejemplo, modificar el curso de satélites o que pudieran crear perturbaciones en las líneas eléctricas en tierra o afectar comunicaciones satelitales en general. Entonces, de ahí que sea importante el estudio de la reconexión magnética. Ahora, la imagen que ustedes están viendo tiene por título hoja de corriente heliosférica y es para explicar con un poquito más de detalle lo que les mencioné un par de diapositivas atrás, donde les hablaba de esta hoja de corriente que permea el medio interplanetario y que está formada, o que más bien divide justamente al Sol en estos dos hemisferios con polaridad distinta del campo magnético y que se extiende en el sistema solar. Se parte, para hablar de la hoja de corriente heliosférica, de que el campo solar se puede aproximar como un campo dipolar. Esto es al menos válido durante el mínimo solar porque es bien sabido que el campo magnético solar es altamente complejo y esta complejidad aumenta conforme se acerca a sus periodos de máxima actividad. Pensamos entonces que en esta aproximación de campo dipolar existen líneas cerradas que estarían a bajas latitudes, concentradas casi en su totalidad en la parte del ecuador
solar y también que permanecen cerradas solo a bajas altitudes, digamos por ahí de los 2 rayos solares. Y también existen líneas de campo abiertas, estas a altas latitudes. Y lo que sucede aquí es que tenemos la hoja de corriente metida entre estas dos polaridades. En la parte donde están las líneas de campo magnético cerradas, ellas permanecen así porque el campo magnético es mucho más intenso aquí, de manera que si lo hablamos en términos, por ejemplo, del teorema de Alfvén, tenemos que el campo es el que está predominando en esa región, mientras que en la parte de los polos del Sol, el campo magnético no puede detener al plasma, no es capaz de tener energía suficiente para detener al plasma. De ahí que las líneas de campo sean estiradas y eh, terminen pareciendo como si fueran líneas de campo abierta. Tenemos entonces, como mencionaba, las dos polaridades y la hoja de corriente se va a formar en el ecuador, en la región ecuatorial del Sol. Sin embargo, esto no es tan simple aún para el mínimo solar porque tenemos que añadir 2 efectos importantes para el Sol. Por un lado, tenemos que la inclinación del eje magnético de esta aproximación dipolar del campo no coincide con la inclinación con el eje de rotación del, de- del Sol. Y por otro lado, existe lo que se conoce como rotación diferencial. Tenemos que el Sol rota cada 27 días, pero además esta rotación de 27 días deja ver efectos de una rotación que ocurre a distintas tasas, con distinta rapidez en la región ecuatorial y polar del Sol. De manera que lo que va a ocurrir a partir de estos 2 efectos va a ser un ondulamiento de esta hoja de corriente. Y en lugar de ver esta región o esta capa plana de la hoja de corriente, lo que vamos a ver es una capa con ondulaciones y probablemente habrán visto tal vez en alguna información para ir relacionada con plasmas espaciales, la llamada falda de la bailarina, que le llaman a la hoja de corriente helosférica, porque justamente los efectos, estos 2 efectos que existen, van a modificar la estructura de la hoja de corriente y van a hacer que tenga ondulaciones eh, y que se expandan todas estas ondulaciones en todo el medio interplanetario. Ahora, eso fue en el caso del mínimo solar. En el caso del máximo solar, el mínimo solar es la parte de arriba de este esquema y en las líneas azules están indicadas la hoja de corriente heliosférica. Aquí sin las ondulaciones, pero es solo para fines ilustrativos. Sin embargo, en el máximo solar, la aproximación del campo solar ya no es dipolar, se habla de una aproximación multipolar. Y lo que ocurre entonces es que tenemos una estructura del campo magnético completamente desordenada, donde ya no podemos ver solo una región con líneas de campo abierto y una región con líneas de campo cerrada. Ahora hay una combinación de estas distintas áreas. Y sin embargo, aún dentro de esta complejidad del campo magnético, se alcanzan a formar se alcanzan a formar hojas de corriente al interior de líneas de campo con orientaciones distintas. Digamos, es solo un esquema. En realidad, las observaciones que se tienen o de donde se puede describir la estructura de la hoja de corriente heliosférica en el mínimo solar son fácilmente identificables, como la imagen que les mostré hace unas diapositivas con Ulises, pero el caso del máximo solar es realmente complejo esta, eh, la estructura de esta hoja de corriente. Probablemente de la hoja de corriente de la que tenemos más información es la hoja de corriente en la Tierra.
Si bien yo lo estoy diciendo en plural, la forma correcta que yo misma tendría que decir serían las hojas de corriente en la Tierra. En esta diapositiva tenemos una imagen de la magnetosfera terrestre. La magnetosfera terrestre es una cavidad que se forma alrededor del entorno planetario como resultado de la interacción del viento solar que vendría, en este caso, del lado izquierdo de la pantalla, que viene hacia nuestro planeta y que porque se encuentra con un obstáculo magnetizado, tenemos un plasma con características distintas, no se puedan mezclar y por efectos eh, y se forma entonces esta cavidad magnetosférica. Al interior de la cavidad magnetosférica, el campo magnético que predomina o que rige la dinámica de toda esta área es justamente el campo geomagnético, el campo terrestre. Y en el caso del campo terrestre, la configuración queda más o menos como en esta gráfica. Se tiene líneas de campo cerradas al frente, este sería el frente o el lado día de la magnetosfera, y hacia el lado antisol o el lado noche quedan, sí, líneas de campo magnético, no precisamente simétricas con el lado día, pero un poco, pero también hay líneas de campo magnético abiertas y estas son o se consideran abiertas porque en realidad han sido arrastradas por el viento solar que se deflecta alrededor de esta cavidad y que arrastra por tensión estas líneas de campo magnético hacia el lado antisol. Esto origina entonces lo que se conoce en términos muy simples como la cola magnética de la Tierra, y dentro de la cola magnética están algunas regiones de la magnetosfera que son de interés para explicar las hojas de corriente, como es la hoja de plasma, en verde en este caso, y la línea punteada que está embebida en esta hoja de plasma sería justamente la hoja de corriente. En el caso de la magnetosfera de la Tierra, existe esta hoja de corriente en la magnetocola, pero también existe una hoja de corriente al frente de la magnetosfera, en la frontera con la región de la magnetopausa. En estas dos ubicaciones, indicadas por el número 1 y 2, se da reconexión en el lado día, en el punto subsolar, siempre y cuando el campo magnético interplanetario, que viene arrastrado por el viento solar, sea mayormente con una orientación sur, es decir, que en términos de sus componentes, la BZ se dirija hacia el sur. Y es entonces cuando se romperá la condición de campo congelado en el frente de la magnetosfera y como consecuencia habrá reconexión de líneas de campo. Y posteriormente habrá, conforme el viento solar es deflectado hacia la parte, hacia la parte antisolar de la magnetosfera, este plasma será comprimido también, perdón, no el plasma, las líneas de campo magnético serán comprimidas en la región de la magnetocola y eventualmente también se dará reconexión en la magnetocola. Ahora, si ven en la magnetopausa solo existe la reconexión en un lugar, en este punto de reconexión, el punto X. En el caso de la magnetocola hay reconexión en dos posiciones diferentes. Por un lado hay reconexión en la cola cercana, que es entre 20, 30 radios terrestres, un primer punto de reconexión. Y también hay reconexión en la magnetocola lejana, alrededor de los 100 radios terrestres en dirección antisol. Hay otro punto de reconexión. Sin embargo, en el punto de reconexión que nos vamos a concentrar en las siguientes diapositivas es en el punto, en el referido a la cola cercana, porque a partir de la reconexión que ocurra aquí,
Habrá también modificaciones en el campo magnético en las regiones polares, dado que el plasma que se reconecte aquí, las líneas de campo magnético que se reconecten aquí afectarán el plasma y emitirán jets en esta dirección, los cuales eventualmente llegarán, o al moverse hacia el lado vía de regreso, se encontrarán con, de nueva cuenta, el obstáculo planetario y podrán en algún momento modificar, por ejemplo, el campo en las regiones polares, incrementando la actividad auroral. Y a este proceso se le conoce como subtormentas. Y son importantes de estudiar porque efectivamente estas van a tener perturbaciones incluso en la ionosfera, donde podremos tener señas o firmas de que ocurrió reconexión en la magnetocola cercana. Ahora, como les decía, nos vamos a concentrar en estas últimas diapositivas, en las hojas de corriente o en la hoja de corriente dentro de la magnetocola de la Tierra. Y en este esquema, este es un esquema otra vez en el que se establece el escenario ideal de la reconexión magnética, en el que de nueva cuenta tenemos un punto de reconexión en la magnetopausa, tenemos un punto de reconexión en la magnetocola, y lo que sucede si hacemos un zoom en esta región de reconexión va a ser exactamente lo mismo que les mostré hace rato con el esquema en tonos morados, donde tenemos las líneas de campo magnético que son estiradas y que se mueven hacia la región central de la hoja de corriente, de manera tal que alcanzan esta región de difusión de los iones, indicada por el sombreado rosa. Aquí se rompe la condición de campo congelado, se reconectan las líneas, pero además se forma una configuración del campo magnético en X, que sería esta y esta. Y esto, esta es la configuración típica que vamos a observar en el caso de la reconexión. La hoja de corriente va a estar ahí metida y va a haber la formación de una estructura del campo magnético cuadrupolar que se conoce como los campos magnéticos de Hall. Y esta detección, esta existencia más bien de los campos cuadrupolares van a ser también una característica importante a analizar si estamos en presencia de procesos de reconexión en la hoja de corriente. Ahora, la hoja de corriente durante un proceso de reconexión se modifica. No permanece, su estructura no permanece estática. Este se va a modificar, va a adelgazarse y van a ocurrir también procesos a diferentes escalas. Hace un momento les hablaba de la región rosa, que es la región de difusión de los electrones. Pero al tener los electrones un radio de giro mucho menor, dentro de esta región de difusión de los electrones se encontrará la región de difusión de los electrones. Hasta el momento se sabe que el grosor de esta hoja de corriente, a partir de datos in situ, es de alrededor de 1000 kilómetros y puede alcanzar algunos radios terrestres. Cuando hablo de algunos radios terrestres, pueden ser incluso algunas decenas de radios terrestres, de manera tal que como bien podemos pensar, pues no se trata de una estructura pequeña. Los análisis de las mediciones in situ que hay disponibles hasta ahora han podido establecer muy bien las características de las funciones de distribución de velocidades de las partículas que están moviéndose en esta hoja de corriente. Y en particular se ha podido establecer muy bien cuáles son las formas de las funciones de distribución para los iones. Sin embargo, para los electrones esto no ha sido posible de identificar debido a limitaciones
que existen con estas mediciones. Una característica interesante que quiero mencionar está relacionada con la forma de la hoja de corriente. Si bien les he hablado hasta el momento de la hoja de corriente de la magnetocola como una capa, como como una capa uniforme, pues resulta que no es así. Puede tener una geometría un tanto diferente. En las imágenes de la derecha, lo que les estoy mostrando son datos medidos por la misión Cluster para una región en la que la misión estaba en la magnetocola y se detectó un evento de reconexión. El evento de reconexión lo podemos identificar en el tercer panel, de arriba hacia abajo, con la etiqueta de la velocidad de los iones, y lo podemos identificar porque hay un cambio de la velocidad de los iones de valores negativos a positivos, que serían justamente si en esta imagen de la izquierda cruzáramos con la nave de esta región, la región izquierda a la región derecha, tendríamos que ver plasma que se mueve con velocidades hacia la Tierra, y luego seguido de un plasma que se mueve con velocidades hacia la magnetocola. Entonces, en este caso es exactamente eso lo que tenemos. El plasma que se mueve hacia la Tierra y el plasma que se mueve hacia la magnetocola. Entonces, en estas mediciones hay un proceso de reconexión y además hay una hoja de corriente que vamos a identificar en los datos a partir de justamente los cambios de polaridad del campo magnético al cruzar de un hemisferio a otro. Y es lo que observamos en el primer panel. En el primer panel está el campo magnético y observamos que hay cambios de polaridad positiva a polaridad negativa, positiva, negativa, positiva nuevamente. Entonces tenemos con las líneas negras en estas áreas identificados cruces de la hoja de corriente. Ahora, si recordarán, una de las primeras cosas de las que hablé al iniciar el seminario fue de la característica de los cambios en el campo magnético y el incremento en la densidad de corriente. Y justamente donde tenemos los cruces de la hoja de corriente tenemos incrementos en la densidad de corriente en este panel. Entonces, tenemos un cruce positivo a negativo y la densidad de corriente crece nuevamente en este otro cruce de negativo a positivo, y tenemos que la densidad de corriente aumentó, y así sucesivamente en los siguientes cruces. A partir de analizar los perfiles verticales de los que les hablé hace algunas diapositivas, podemos establecer cuál es la forma de la hoja de corriente. La hoja de corriente resulta que no es necesariamente solo una capa lisa, sino que también se puede abrir en ciertas regiones de manera que se tenga una especie eh, de bifurcación. Si se tiene una especie de bifurcación, y entonces se habla de que esta hoja de corriente ha cambiado de una forma ideal, que sería la forma homogénea y plana, a una hoja de corriente bifurcada. Otra de las cuestiones importantes a estudiar en la hoja de corriente de la magnetocola es justamente reconstruir los perfiles verticales de los que les hablaba. Y ligado con justo lo que les mencionaba de la forma de la hoja de corriente, resulta que estudios estadísticos a partir del análisis de cruces individuales de la hoja de corriente, se estableció que la hoja de corriente en el caso de la magnetocola terrestre no está siempre identificada como como el modelo ideal, que se le conoce como modelo de Harris, que sería básicamente una campana indicada aquí por la línea roja, sino que también existe otras formas, al menos otras dos formas que corresponderían a una
hoja de corriente bifurcada, como sería el cruce etiquetado con la letra A del lado izquierdo, y que en el perfil vertical de la densidad de corriente se alcanza a ver dos picos en el perfil. Entonces, esto correspondería a una hoja de corriente bifurcada. Y finalmente habría el caso donde esta hoja de corriente no tiene el máximo al centro de ella, sino que lo tiene solo en un lado eh, de, eh, del centro de la hoja de corriente, y en este caso se conoce esta hoja, a esta estructura, como una hoja asimétrica. Otra característica que me parece muy interesante y que además creo que es muy intuitiva para entender de la hoja de corriente, tiene que ver con el propio movimiento de la hoja de corriente. Si ustedes recordarán, cuando les hablaba de la hoja de corriente heliosférica, les hablaba de que hay un movimiento debido a la inclinación del eje del dipolo sumado con la rotación diferencial del Sol. En el caso de la Tierra, de la magnetocola de la Tierra, lo que ocurre es que la hoja de corriente tiene o presenta movimientos hacia arriba y hacia abajo, y hacia arriba y hacia abajo, que corresponderían a un movimiento estacionario, es decir, un movimiento que solo está yendo en la dirección Z, en este caso. Y por otro lado, habría un movimiento que sufre la hoja de corriente hacia los flancos de la magnetocola. En el esquema que les pongo a la derecha, este sería una sección transversal de la parte de la magnetocola. Este sería la hoja de corriente, el centro de la hoja de corriente, y además de tener un movimiento hacia arriba y hacia abajo de la hoja de corriente, tenemos el movimiento hacia los flancos. Y lo que ocurre con estos movimientos es que tenemos también, en el caso de la hoja de corriente de la magnetocola terrestre, una estructura que está, digamos, aleteando, que se está moviendo de manera ondulatoria hacia los flancos de la magnetosfera. Se sabe que este movimiento es típico en el caso de la magnetosfera terrestre. La duración de estos movimientos, que son periódicos, es del orden de minutos. Se pueden extender por varios radios terrestres en la dirección X principalmente, y la velocidad de estos movimientos es de entre 20 y 500 kilómetros por segundo. Se han interpretado las causas de este movimiento en términos del desarrollo de subtormentas, y esto es porque se ha estudiado la relación del índice auroral AE y justamente los cambios en la hoja de corriente. Y por otro lado, se habla que también hay una inestabilidad del plasma que se conoce como la inestabilidad de pliegue, que básicamente es como torcer una cuerda y tener una estructura casi sinusoidal, muy parecida a algo sinusoidal. También podría ser una posible causa, o algo que se conoce también como la inestabilidad de salchicha en los plasmas espaciales. Pero si esto ya es complejo, explicar la hoja de corriente y este movimiento de flapping, como se le dice, o de ondulamiento, pues habría que sumarle también en algún momento el hecho de que el dipolo del campo magnético terrestre no está alineado con el eje de rotación, y eso va a complicar aún más las cosas. Los límites que tenemos en el estudio de la hoja de corriente son básicamente la disponibilidad de datos in situ. Hasta el momento ha habido diversas misiones espaciales que han estudiado no solo las hojas de corriente en la Tierra, sino también han tratado de estudiar hojas de corriente en ambientes planetarios. Sin embargo, existe una clara limitación para
descifrar procesos de la microfísica en términos de la limitación que tenemos en los datos en términos temporales y espaciales. Sin embargo, hace 5 años que tenemos datos disponibles de la misión Magnetospheric Multiscale, la cual está dedicada al estudio de procesos cinéticos en la región de difusión de los electrones, que eventualmente producirían reconexión magnética. Y al estar dedicada solo al estudio de la región de difusión de electrones, eso significa que las escalas que va a la resolución espacial que va a tener los datos de MMS es bastante buena. Una de las características importantes de esta misión es que tiene órbitas de baja inclinación, a diferencia del resto de las misiones donde casi todas las órbitas eran polares. MMS es una órbita de baja inclinación que le permite estar mapeando de manera bastante eficiente la magnetocola y también la magnetopausa. Y por otro lado, la distancia entre las naves, son 4 naves idénticas formadas en una formación tetraédrica. Hay una separación muy pequeña entre ellas, del orden de 10 a 160 kilómetros si se trata de orbitar la parte del lado día, y entre 30 y 400 kilómetros si se está orbitando la región de la magnetocola. Esto nos permite tener una altísima resolución temporal en los datos disponibles, y aunado a esto tenemos disponibilidad de mediciones de campo eléctrico que son primordiales también para entender estos procesos asociados a la reconexión. MMS es muy importante, se ha vuelto muy importante en el estudio de la hoja de corriente, no solo por los datos de los que disponemos, sino también porque ha sido, por ejemplo, el primero en en tener observación directa de la región de difusión de los electrones. Ha mostrado también evidencia del campo eléctrico presente durante la reconexión magnética en la hoja de corriente, y nos ha permitido estudiar otras características como el calentamiento de electrones y sus funciones de distribución cerca de los puntos de reconexión. Brevemente, ya para casi terminar, solo no voy ahora a dar mucho detalle al respecto de de las hojas de corriente en otros planetas, pero tal vez lo que sí quiero mencionar es que las hojas de corriente existen tanto en planetas magnetizados como serían Mercurio, Júpiter, Saturno e incluso Urano y Neptuno, pero también en planetas que no tienen un campo magnético intrínseco y que más bien tienen un campo magnético inducido y por tanto tienen una magnetosfera inducida. Entonces, tanto Venus como Marte, e incluso hay indicaciones de que también ambientes cometarios podrían tener la hoja de corriente. Algo interesante es que si bien las hojas de corriente en estos otros ambientes planetarios son similares al caso terrestre, tienen algunas modificaciones, algunos cambios que están relacionados con características muy particulares de cada magnetosfera. Pero aún así, de manera global, la estructura de la hoja de corriente en los otros ambientes no esperaríamos que fuera tan distinta. No sabemos por completo cuál es la estructura. Hay algunos avances al respecto con algunas de las misiones que han podido hacer órbitas en estos planetas. Sin embargo, en esta área sí hay mucho trabajo todavía por hacer, también porque se han tenido solo datos de baja resolución como para estudiar los procesos de microescala, ¿no? Pero bueno, existen en estos otros planetas, en estos otros ambientes, y hay algunos esfuerzos que tratan de explicarlos. Para finalizar, les dejo estas conclusiones, que son básicamente 6 puntos de los que les he estado mencionando de manera reiterativa a lo largo de la charla.
Las estructuras de las hojas de corriente son estructuras de carácter universal, están de manera intrínseca en los plasmas espaciales y ocurren en una gran variedad de ambientes astrofísicos. Son estructuras complejas que involucran procesos físicos a diferentes escalas. En ellas ocurren procesos fundamentales de la física de plasmas, como es la reconexión, y es importante estudiar la dinámica de las hojas de corriente, pues esto nos va a permitir entender el tipo de procesamiento al que está sujeto el viento solar cuando es procesado al interior de las magnetosferas, tanto el de la Tierra como el de cualquier otro planeta, y el efecto que puede tener en el ambiente planetario. Muy bien, estas creo las principales conclusiones de mi charla, y si tienen preguntas, estoy en la mejor disposición de responder a algunas de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por esta interesantísima plática. Sí tenemos ya una pregunta que nos hace Arturo Tinoco, y él lo que pregunta es, al decir que se rompe la condición de Alfvén, ¿implica que la conductividad del plasma cambia? ¿Cuál es la conductividad del plasma en la hoja de corriente? Sí, en el caso de sí, en efecto, para que se rompa la condición de campo congelado, la condición que tenemos que tener es que la conductividad del plasma sea infinita. En el caso de la hoja de corriente, la conductividad no es infinita en toda la frontera, pero sí es infinita en esas pequeñas regiones de las que hablé, que son las regiones de difusión de iones y de electrones. El valor de la conductividad en el resto de la hoja de corriente lo desconozco. Ese dato no lo recuerdo con exactitud. Pero en esa región lo único que sí puedo decir es que la conductividad es finita, y donde se rompe la condición de campo congelado es infinita la conductividad, que solo son en las dos pequeñas regiones de difusión de la escala. Muy bien. Vamos a dar unos minutos para ver si llegan más preguntas. Mientras tanto, yo quisiera hacer una. Mencionaste que en Marte hay hojas de corriente anidadas. Me imagino, ¿se debe esto a que hay iones pesados y que entonces las escalas de los iones van a ser diferentes? O sea, que va a haber hojas de corriente con escalas de iones pesados y hojas de corriente de los protones del viento solar. Sí, de hecho, justamente es eso. En el caso de Marte, lo que hay que recordar es que la composición del plasma planetario tiene una proporción de protones, pero tiene una porción muy importante de iones pesados, básicamente oxígenos, oxígeno molecular atómico y CO2 más. Y en el caso de la reconexión, finalmente la reconexión se da a las escalas de los iones que se estén moviendo, de las partículas que se estén moviendo. En este caso de Marte, pues habrá regiones de difusión de las escalas correspondientes a cada una de las especies. Y eso es lo que genera que haya hojas de corriente con distintas escalas y con distintos grosores, y que de hecho algunas de ellas se ha visto con datos de la misión MAVEN, que justamente son, resulta este sistema de hojas de corriente anidadas. Entonces sí, depende de las especies de partículas que se tengan. Muchas gracias. Y supongo que esto también ocurriría en Venus, ya que también ahí hay iones planetarios interactuando directamente con el viento solar. Sí, se esperaría que eso también ocurriera en Venus.
Sin embargo, no hay evidencia de datos en Venus. Es algo que se ha planteado, se ha sugerido, y se ha sugerido a partir de que si hay evidencia con datos in situ de Maven. Para el caso de Venus, no existe esa evidencia, solo se ha propuesto que podría haber. Hay una característica, ya que me preguntas por el caso del Venus, hay una característica interesante a mencionar de la hoja de corriente ahí, es que también existe este movimiento ondulatorio de la hoja de corriente, donde se ven esta especie de olán. Sin embargo, las observaciones disponibles han mostrado que este movimiento ondulatorio, en lugar de estar hacia los flancos, o en lugar de darse del ecuador del centro de la hoja de corriente hacia afuera, en el caso de Venus se da al revés, se da de los flancos hacia el centro de la hoja de corriente. Es una característica interesante de Venus. Y bueno, lo de las hojas de corriente anidadas se ha sugerido, pero no hay evidencia directa de ellas. Muy bien, muchas gracias. Héctor Durán nos pregunta, ¿la actividad auroral está directamente ligada a la reconexión en la hoja de la magnetocola? La actividad auroral es en realidad un resultado de la entrada de plasma en la magnetopausa por la reconexión que ocurre en el lado día. Ese sería la causa directa de la actividad auroral. Sin embargo, lo que se ha visto en el caso de la magnetocola es que justamente el plasma que sale, estos jets de plasma que salen cuando hay reconexión en la magnetocola, se mueven a través de unas regiones que se llaman separatrices en la hoja de corriente y que van a dar hacia regiones aurorales. Lo que sucede ahí es que es una variación secundaria del campo magnético en esa región, pero no es una consecuencia directa. Lo que sí podría decirte es que finalmente tanto la reconexión del lado día como la reconexión de la magnetocola es un ciclo cerrado de recolección o de movimiento de plasma del lado día al lado noche y al interior de la magnetosfera. Muy bien. Pues es un sistema muy complejo este de la magnetosfera. Esperemos que algunos estudiantes y jóvenes que estén escuchando el seminario se animen a estudiar estos temas a futuro. Pues Yo sí. te quería también preguntar en lo que vemos si llegan más preguntas. Casi al principio de la charla comentaste la existencia de hojas de corriente en otros entornos astrofísicos fuera del sistema solar y me vino a la mente el que algunos de los exoplanetas que se han detectado están muy cercanos a las estrellas. Entonces sé que puede haber, bueno, se ha propuesto que ahí puede haber esta conexión entre las líneas magnéticas de las estrellas con los planetas que están muy cercanos a ellas, de los hot Jupiters que están muy cercanos a estas estrellas. Y me imagino que ahí pues debe haber muchas hojas de corriente. Yo lo que te quería preguntar es si hay alguna evidencia observacional que podamos medir desde aquí de esas hojas de corriente. Mm, Hasta donde yo sé, no hay reportes de evidencia directa. Eh, hay, hay un trabajo importante en simulaciones en relación a los exoplanetas. Y en estas simulaciones sí se muestra la existencia. Obviamente el input que tienen las simulaciones pues está muy, muy de acuerdo con las condiciones eh, teóricas que se esperan en los exoplanetas, y algunos de estos inputs también están relacionados con observaciones que se hacen, pero no, la verdad desconozco si hay una evidencia directa. No.
lo desconozco. Sin embargo, estaríamos en poco tiempo con la disponibilidad de altos volúmenes de datos de una de las misiones que está destinada al estudio de exoplanetas y que es, he olvidado el nombre, pero es una misión de la Agencia Espacial Europea. Pero no podría decirte más al respecto. Bueno, pues será tema de estudio a futuro entonces. No me resta más que darte las gracias nuevamente, Diana, por esta excelente plática e invitar a nuestro público a que nos siga dentro de 2 semanas en el próximo seminario y pues esperemos que estudiantes y jóvenes generaciones se animen a estudiar estos temas a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de agrado para toda la audiencia que tuvimos en Facebook. Muchas gracias.